La nueva novela de Carmen Mola, Infierno, nos ha traído hasta aquí, hasta La Habana, el principal escenario de este thriller histórico ambientado en la Cuba del siglo XIX, cuando aún se permitía que los esclavos trabajasen en los ingenios. Un protagonista idealista, un asesino en serie muy despiadado, son algunos de sus ingredientes, pero mejor que nos lo cuenten ellos. Nos apetecía, oye, ¿qué pasa si nos vamos a Cuba, ¿no? ¿Qué pasa si situamos la historia en La Habana? Que nosotros no habíamos leído mucha novela contemporánea española ambientada en La Habana, y llevamos ahí a nuestros personajes y el universo, digamos, que tiene Carmen Mola, traerlo aquí, a La Habana, ¿no? A Carmen Mola le gusta la exploración de la violencia. Esta es una historia violenta también, por dos razones. La primera, porque era muy violento el siglo XIX, en los años 60 particularmente, y porque también era muy violenta la esclavitud en La Habana, que todavía regía. España tiene el oprobio de ser el último país europeo en abolir la esclavitud, y todavía en esos años regía la esclavitud, y a nuestros personajes los metemos ahí. Desde los años 30 del siglo XIX, los ingleses y los americanos estaban impidiendo que llegaran naves con esclavos desde África a Europa, a América, y entonces estaban buscando otras modalidades de esclavitud. Se traían engañados muchos chinos, les llamaban culíes, que los traían bajo un régimen que llamaban colono asalariado, que consistía en que los traían en principio con un contrato, y después ese contrato, cuando llegaban aquí a Cuba o a Panamá, había mucho en Panamá para construir el canal, y todo eso consistía en que les hacían les ponían unas deudas, ¿no? O sea, decían, pues el viaje cuesta tanto, la manutención cuesta tanto, y entonces podían tener los años y años y años trabajando en los ingenios sin ser libres nunca. Nosotros descubrimos que a través de una novela que salió hace un par de años, que se llama Azucre, descubrimos que se había hecho también en el norte de España. Se traía gallegos y se traía asturianos, sobre todo. Y entonces los traían aquí con la excusa de que eran más trabajadores, ¿no? Eran más eficaces. Feijóo Sotomayor tuvo permisos del gobierno porque tanto en Galicia como aquí se consideró que era una buena idea traer trabajadores gallegos, y entonces vinieron legalmente. Lo que pasa es que después aquí no se les trató legalmente, y cuando se descubrió fue cuando se montó el gran escándalo y se les puso en libertad. No hay que escurrir el bulto ni evitar el tema a la hora de, en nuestro caso que somos escritores, de construir historias de ficción. No hay que no sentir que es un tema tabú o algo prohibido, o uy, no vamos a hablar de esto. Yo creo que la historia de España es muy rica en un montón de cosas, y en este caso nosotros estamos reflejando la esclavitud en Cuba. Bien, también estamos contando que La Habana era una ciudad esplendorosa y otras muchas cosas, pero desde luego la esclavitud, pues nos toca hablar de ella, y hablamos de ella sin prejuicios y ya está, pero no enarbolamos banderas, ni estamos diciendo, no hacemos nunca tesis en las novelas, no estamos insinuando que España tenga que pedir perdón ni nada de eso. Yo creo que ese no es el cometido de un escritor. Han pasado tantos años que nosotros tampoco tenemos ni que pedir perdón ni nada, pero que tenemos que estar un poco arrepentidos de esa parte de nuestra historia. Cuando hablamos de las violencias también hablamos de la capacidad de determinadas personas de creerse por encima de otras personas, ¿no? De tener unos derechos que los otros no tienen. Eso pasaba en Cuba con los esclavos, que evidentemente no eran considerados personas y por lo tanto el valor de su vida era cero o ninguno, pero también pasaba en España, y eso lo retratamos también en el pueblo este gallego de Mauro, en Soutochao, ¿no? Donde hay un señorito que es el dueño del pueblo, y los campesinos que están ahí, bueno, su vida no está desde luego al mismo nivel que el del señorito. La gente está muy harta, ¿no? de Isabel II, de todos los escándalos financieros de la época. Es un momento en el que el ferrocarril no está funcionando cuando se ha invertido mucho ahí. Después hay una crisis económica terrible, ha habido unas cosechas muy malas, y entonces la gente tiene que salir. Mauro yo creo que es un personaje de su época, ¿no? Cree en la revolución porque en aquel momento el siglo XIX en España es totalmente sanguinario, totalmente lleno de guerras y de revoluciones y de asesinatos. ¿Por qué le interesan a la gente ese desorden de la normalidad, del hombre tiende al bien, y de pronto vemos que no siempre es así?
Supongo que hay una transgresión tan bestial de la norma platónica o de lo que entendemos todos por sentido común que debería ser la vida. Esa transgresión tremenda nos llama mucho la atención. Nos gusta consumir esas historias, nos gusta consumirlas desde la comodidad del sofá sin que nos salpique a nosotros la sangre ni la violencia en nuestras carnes. Y de verdad que les gusta mucho a la gente. A mí me gusta como lector y como escritores, pues desde luego estamos haciendo de la violencia nuestro principal tema de exploración. Es que creo que estamos muy cercanos, o sea que es la colonia española que más cercana se ha mantenido a España, quizá porque es la última que tuvo la independencia. O sea, cuando otras ya llevaban 100 años siendo independiente, Cuba seguía siendo española, ¿no? En 1898, y está, culturalmente todos lo sabemos. Esta mañana hemos estado paseando por La Habana y te va recordando continuamente a Cádiz, a algunas ciudades españolas. Después llegas a cualquier bar y escuchas al grupo musical que está cantando y nos sabemos todas las canciones. O sea, es que estamos muy cercanos los cubanos y los españoles. Parece que en otros sitios han hecho una brecha más grande y sin embargo Cuba y España, pues aquello de Carlos Cano, ¿no? De La Habana es Cádiz con más negritos, Cádiz es La Habana con más salero, ¿no? O sea, es que está muy cerca.